Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Desde aquí, desde las alturas, en el centro de Chicago, desde el medio oeste de Estados Unidos, nuestro compromiso es hablarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo y que por favor no crea a ojos cerrados ni en nosotros. Se acabaron las verdades absolutas de los Saludowski, de los López Dóriga, de los Loret. Se acabaron. No crea ni en nosotros a ojos cerrados. Y hoy hubo bastante carnita en la mañanera, una mañanera itinerante porque hoy no fue en Palacio Nacional, fue en Durango, en donde frente al gobernador de el PAN, porque es panista el gobernador Aispuro, o que me corrijan si estoy equivocado, pues le tiró sus darditos a los que se creen de sangre azul, de moronga azul, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien vuelve a mencionar esto de los chorizos y la longaniza. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no va a ser cómplice de corruptos en relación a estas manifestaciones de campesinos motivados por organizaciones, todo parece indicar, corruptas. También denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay empresas que no quieren dar internet, pues no les resulta negocio extender el servicio a las comunidades más pobres y apartadas de México. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pareciera que escuchó la entrevista que le realizamos ayer aquí en Sin Censura a Hipólito Mora, el fundador y una de las figuras más visibles de las autodefensas en Michoacán. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de Uruapan, en donde aparecieron 19, 20 cadáveres mutilados y colgados en puentes, que no van a caer en la trampa de declarar la guerra. Sobre Chayo Robles tampoco se quedó callado el presidente Andrés Manuel López Obrador y asegura que si llegan con un expediente, que siempre les va a decir qué esperan para proceder, que están esperando que la fiscalía siga pidiendo información sobre estos personajes, y uno se pregunta, puta, ¿y si la fiscalía no pide la información entonces? Porque, ojo, hay reportes de colegas independientes luego de la audiencia de Chayo Robles ayer, que aseguran que los elementos de la fiscalía que se presentaron a representar, si me permite la expresión, a la Fiscalía General de la República, o no iban preparados, o son incapaces, o de plano el caso de Chayo Robles es puro show. No pidieron la detención de Rosario Robles, la dejan irse a casa como si nada, y básicamente le dicen, ahí regrese el lunes, Chayito, ya vamos a hablar de este tema sin pelos en la lengua, sin censura. Y de los temas que vamos a abordar, otros temas, tenemos que hablar de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que no está a favor de la venganza ni de los linchamientos mediáticos. Bueno, regresando al tema de Rosario Robles, hay que decir que sí fue imputada por omisiones que permitieron el desvío de más de 5,000 millones de pesos en la Sedatu y la Sedesol de Peña Nieto, pero que hasta el lunes el juez va a decidir qué pasa con esta mujer, con su situación jurídica. Hay colegas, le decía, que están señalando que la fiscalía no iba preparada, como en el caso de Javier Duarte. ¿Se acuerda? Que hasta el juez regañó a los miembros de la Procuraduría General de la República que no iban preparados para el caso. Bueno, pues más o menos
el mismo cuento. Animal Político publica que de todas formas la Fiscalía General tiene un as bajo la manga. 2 exfuncionarios de la Sedesol y de la Sedatu aseguran haber avisado a Rosario Robles de las irregularidades desde el 2014, primero de forma verbal y después por escrito. Pero los abogados de la Chayo Robles dicen que es más que suficiente el tiempo que les dieron para que puedan acreditar la inocencia de su clienta. La mentada de madre de Toño que sea para Vicente Fox, quien ayer por la tarde publicó un tuit pedorro con una cartita pedorra para renunciar a los escoltas que tenía asignados, que él mismo le exigió, le imploró, le suplicó al presidente Andrés Manuel López Obrador porque temía por él, por su familia, por sus instalaciones. ¿Se acuerda que se tiró a patalear, a bramar? Bueno, pues ya regresó. Los escoltas dijo que ya resolvió esto. La pregunta del millón es, ¿y Rongelipe para cuándo regresa a los escoltas? ¿De qué privilegios goza? Hablando de estos personajes, Naciones Unidas, la ONU, dio a conocer que está increíblemente cabrón vender el avión que Felipe Calderón le compró a Peña Nieto por todo el lujo que tiene. Sí, bien dice Toño ahí balbuceando encabronado ya desde muy temprano. Hijos de la chingada. Así las cosas. Y si no me cree que México está cambiando, a lo mejor para muchos demasiado lento el proceso, pero está cambiando. Hoy la mañanera comenzó en Durango con la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y recibió a nuestros hermanos indígenas de diferentes partes de México el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recibió las propuestas de Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Recibió el presidente el bastón de mando por parte de los representantes de la comunidad Oshuk en Chiapas. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y solamente para dejarlo ahí sobre la mesa, ayer le contesté a Guadalupe Loaesa, quien ha petardeado, se ha resbalado horriblemente con su clasismo, con su discriminación, y ahora cuestiona si Yalitza Aparicio perdió el piso por cobrar, creo que 30,000 pesos por sesión de fotografía, algo por el estilo. Yo le decía, ¿cuál es el pedo? ¿De cuándo acá los libros de Guadalupe Loaesa, buenos o malos, ya eso lo decidirá la gente de a pie, son gratis en la Gandhi o en estas librerías? Que no mame. ¿Será que le duele que a una muchacha morena, de tez morena, con rasgos indígenas, le paguen esa cantidad y a la señora con rasgos europeos, finos y creyéndose la divina garza, pues no la tomen ni en cuenta? Digo, para que vea que hay mucho que avanzar en ese México de privilegios en el que estaban tan acostumbrados estos personajes a decir cualquier barbaridad sin ser refutados. Pues yo le refuté en redes sociales y obviamente ni siquiera me contestó porque, pues le digo, sobre todo son soberbios. Ofrezco disculpas por las molestias que el combate a la corrupción ocasiona. Sé que no es fácil aceptarlo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador a las personas afectadas en las carreteras por los bloqueos de campesinos. Incluso le ofrezco una disculpa, incluso lo comparó con el desabasto de gasolina cuando los mexicanos aguantaron y comprendieron con tal de liberar al pueblo. El presidente fue cuestionado por el reportero de Ciro Gómez Leiva, el corresponsal de Excelsior y de Imagen TV, sobre estas manifestaciones que se están registrando desde ayer en varios puntos de México debido a la repartición de apoyos al campo, y le aseguró una vez más que ya no va a haber intermediarios y que si no les gusta, pues ahí se van a ir acostumbrando.
Bueno, hasta le aplaudieron los indígenas, los hermanos indígenas que estaban en la mañanera en Durango. Y es que una de las organizaciones más señaladas de provocar estas movilizaciones, manifestaciones a nivel nacional en México es Antorcha Campesina del PRI. Pareciera que así es el nombre, Antorcha Campesina del PRI. Antorcha Campesina que en algún momento fue un brazo importante del PRI. De las noticias que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura esta mañana, les encargo que se suscriban a nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media. Ahí encontrarán mis mentadas de madre, la irreverencia, la estridencia, no solamente de este servidor, de Rafa Herrera, nuestro corresponsal en las mañaneras en Palacio Nacional, y de mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles siempre de esta nave. Háganos ese honor de suscribirse, ayúdenos a llegar a los 2 millones de suscriptores y dele clic en la campanita para que le lleguen las alertas, si es que las mandan nuestros honorables amigos de YouTube, las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo video.